días. Estamos a miércoles en el tema El único y sabio Dios, dentro del tema general hacia el conocimiento de Dios. Es un tema que nos desafía y nos bendice y a la vez nos humilla, porque hablar de la sabiduría de Dios con nuestra sabiduría limitada es realmente imposible describir esa grandeza y esa majestuosidad. Nos supera, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y con mucha humildad y temor intentamos explicar de alguna manera lo que la Biblia nos dice acerca de esta sabiduría. Antes de entrar en el tema del día, en los devocionales que están basados en Génesis capítulo 12, 13 y 15, donde vamos a destacar la historia de Abraham, quiero en un paréntesis mencionar algo en relación al libro de Job. Ayer hemos mencionado en el capítulo 28 de Job y hemos también compartido las propuestas que los amigos de Job hicieron e incluso algunas expresiones que el propio Job tuvo en relación a la sabiduría de Dios. Obviamente al final del libro Dios convalida lo que Job ha dicho, aun cuando él se ha condenado a sí mismo, reconociendo que no podía alcanzar la sabiduría de Dios. Pero Dios manda a Job orar por sus amigos y habla con ellos y les dice: no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Así que aún en su dolor y en la incomprensión de la situación trágica que Job había vivido, él no alcanza realmente a expresar lo que debiera haber expresado. Aún así Dios en su gracia le reconoce y le bendice. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El debate que ellos tienen no ofreció una solución al problema del sufrimiento. Por eso cuando leo el libro de Job muchas veces le digo a mis hermanos: los creyentes no vivimos por explicaciones, vivimos por promesas. Ninguno de los tres amigos, ni Job ni Eliú, pudieron realmente explicar la razón del sufrimiento. Tampoco ellos habían comprendido los caminos del Omnipotente. La razón humana era incapaz de entender la sabiduría divina y lo sigue siendo todavía. Por consiguiente, el poema de Job provee una respuesta al dilema. Nadie puede entender el camino misterioso del Creador. Nadie puede tener todas las respuestas. No podemos realmente alcanzar la altura de su pensamiento. Únicamente Dios entiende el camino de esta clase de sabiduría que se halla solamente en Él. Aunque el hombre nunca entenderá las razones del Altísimo, con reverencia puede relacionarse estrechamente con Él por medio de la fe y el apartarse del mal. Así que el hombre puede hallar una sabiduría humana sin entender la razón y las explicaciones del sufrimiento y los caminos misteriosos del Señor. ¿Qué significa entonces la sabiduría en la Biblia? Pues va más allá de los conocimientos humanos y se relaciona con los principios eternos que controlan el gobierno divino, la economía divina, la forma en que Dios administra la creación y la humanidad. Corresponde a la totalidad de la vida. Incluye lo intelectual, lo estético, lo religioso. No hay aspecto de la vida que quede fuera de la sabiduría divina. El hombre puede explorar el universo con su capacidad tecnológica. Y realmente hoy estamos asombrados por la tecnología que nos muestra los millones y millones de galaxias y las distancias increíbles que tiene el universo. Sin embargo, la sabiduría divina se le escapa al ser humano. Por más inteligencia que tenga, muchas de esas personas inteligentes no son sabios en cuanto al bien y al mal y en la forma en que administran su vida y en cuanto al temor de Dios, que es la conclusión a la que Job llegaba ayer en el capítulo 28. Así que solo Dios tiene la llave que abre la puerta de la sabiduría.
El hombre en la lucha humana tiene el propósito de glorificar a Dios. ¿Por medio de qué? De hacer justicia, de amar misericordia y de humillarse ante su Dios, de vivir humildemente bajo el cuidado redentor del Evangelio y de lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Esto lo dice Miqueas capítulo 6 y versículo 8. El someterse al amor de Dios y seguir su voluntad moral, esa es la sabiduría. Eso es el todo del hombre. Es la conclusión a la que llega Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. El capítulo 28, por su parte, se dice que es uno de los poemas sapiensales más bellos del Antiguo Testamento y más instructivos de los que encontramos en la Biblia. Ahora bien, nuestro devocional de hoy está basado en cómo Dios trata con su pueblo. Las más claras ilustraciones de la sabiduría de Dios están en los relatos de las historias de hombres y mujeres en las Escrituras. Por ejemplo, en la vida de Abraham encontramos a un hombre que se deja arrastrar por el engaño rastrero. Es un hombre manipulado por las obsesiones de su esposa, los caprichos de su mujer y las tiranteses que se vivían en la intimidad de aquel hogar. Así y todo, Abraham es un hombre al que Dios escoge y con el cual Dios comienza a trabajar. Decíamos el domingo pasado que Abraham lo que necesitaba era aprender la práctica de vivir en la presencia de Dios, enfocando toda su vida en relación con Él y aceptándolo como su único jefe, defensor y galardonador. Obviamente que este era un desafío en la vida de Abraham. Dios quería llevar a Abraham a esa experiencia de fe. A pesar de ser un hombre con todos estos problemas, tan limitado, con una moral relativa, con un carácter cambiante, manipulable y que sacaba ventaja de ciertas situaciones. Aún así, Dios le llama, le busca, trabaja en su vida y expresa la sabiduría de lo alto, porque como decíamos el domingo, Dios en su sabiduría no solo quiere hacer de mi vida un santo, sino que quiere usarme para bendecir a mis semejantes. Dios tiene un plan que toca la vida de las otras personas. Y cuando uno abre las páginas de Génesis y comienza a leer a partir del capítulo 12 el llamamiento de Abraham, le encontramos primeramente con una mansedumbre que no tenía antes, una nueva mansedumbre. Entra en conflicto con su sobrino Lot y este debió inmediatamente reñir a sus pastores que estaban peleando con los pastores de su tío Abraham. Y Lot debía haber dicho: todos los derechos son de mi tío, primero ellos y luego nosotros. Es que Lot vivía bajo el paraguas de la bendición que Dios derramaba sobre la vida de Abraham. El carácter de Lot va a quedar demostrado, que luego el Nuevo Testamento Pedro dirá y le llamará el justo Lot, que afligía su alma justa, dice, entre los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, pero él escogió vivir entre ellos y su testimonio se frustró y su vida se hundió y acabó frustrado. Pero aún en el comienzo de este declive estuvo la mansedumbre de Abraham, dejándole escoger primero, cuando era Abraham el que tenía todos los derechos para escoger la tierra que mejor le convenía. Aún así Dios le dijo: no te preocupes, toda la tierra será tuya y yo te voy a bendecir. Luego vemos a Abraham con un nuevo valor. Lot es llevado cautivo por reyes que han conquistado aquella región. Arma a sus 300 criados, cae en la noche sobre esos ejércitos, los desbarata y libera a Lot, su familia y todos los bienes que le habían sido arrebatados. ¿De dónde sacó Abraham este valor? Pues no lo sabemos. Dios en su sabiduría estaba trabajando en la vida de Abraham. Vemos una nueva paciencia en la vida de Abraham. Dios le había prometido
que habría de acunar un hijo, un heredero, que nacería de Sara su mujer. 25 años pasaron antes de que se cumpliera esa promesa. Pero finalmente llegó el día donde Abraham experimentó, aun cuando sus fuerzas físicas y las de su mujer estaban ya completamente agotadas por la edad. Pero ese Dios que hace lo imposible interviene para el nacimiento de esta criatura. Más tarde vemos en Abraham una nueva dependencia. Aquel que se había armado de valor para liberar a su sobrino, ahora se arma de valor para otro tipo de lucha, un combate espiritual. Y cuando Dios le anticipa que va a destruir Sodoma y Gomorra, Él intercede. Intercede porque ahí vive su sobrino. Porque Él quiere que su sobrino y su familia sean sacados, liberados. Y habla con Dios y lo hace de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque es ahora un hombre de oración. Un gran sentido de responsabilidad, intercediendo por los demás. Qué bonito es ver esto en la vida de un creyente, cuando asume una carga y un compromiso para interceder y clamar a Dios por otras personas. Y finalmente vemos a Abraham dedicado por completo a la voluntad de Dios, dispuesto a sacrificar a su propio hijo solamente porque Dios se lo había pedido. ¿Cómo es que llegó Abraham a este punto tan especial de entrega, de confianza, de dependencia? Porque la sabiduría de Dios había conseguido su objetivo. Dios había trabajado en su vida. Querido hermano, hermana, Dios está trabajando en nuestras vidas. Él es sabio y omnipotente. Lo hemos visto en la vida de Job. A veces no vamos a tener todas las respuestas aquí. A veces no vamos a comprender las razones por las cuales Dios permite que acontezcan ciertas tragedias y cosas difíciles en nuestra vida. Nos parece un sinsentido. Pero los creyentes que conocemos a Dios y que sabemos de la sabiduría de Dios y que sabemos que Él gobierna todas las cosas con su omnipotencia y que el poder de Dios está envuelto en su sabiduría, que Él no hace nada por equivocación, que no comete errores, que ha trazado un plan para nuestra vida, que tiene un propósito para nuestra existencia aquí sobre la tierra, en este día, en este momento. Yo te invito a que en esta hora tú levantes tus ojos y aquellos que son hijos de Dios le den gracias a Dios y encuentren ese descanso del que hablamos el domingo y que es el propósito semanal de esta semana. Saber que Dios es sabio y encontrar solaz, descanso en esa seguridad. Dios es sabio y nos ama y es nuestro Padre y tiene un plan y un propósito en nuestras vidas y Él es soberano y nada se le escapa y ha de bendecirnos formando a Cristo en nuestras vidas hasta el día en que nos lleve a su presencia. Ahora, si tú aún no has confiado en Cristo, hoy te invito a que lo hagas. Inclina tu rostro y di: Señor, mi vida hasta aquí no ha tenido sentido. El pecado ha hecho estragos en mi vida. Mi vida está rota, Señor. Pero tú, que eres el sabio Dios, la puedes reconstruir, la puedes recomponer. Y lo haces a partir del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero mirar tu sabiduría allí reflejada en el sacrificio de Cristo a mi favor. Le acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados. Hazme un hijo o hija de Dios. Y si esta oración en esta mañana, házmelo saber. Mándame un correo electrónico o un WhatsApp y hazme saber que has orado y que has invitado a Cristo para que sea tu Salvador. Te daré consejos que serán útiles para la vida que ahora comienzas a vivir bajo la guía
de este sabio Dios. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, qué bueno es ver la vida de estos hombres y cómo fue cambiando, creciendo en fe y dependencia a medida que te conocían más y más. Sus historias nos desafían y bendicen y son un testimonio de tu amor y tus propósitos sabios para cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos hoy en tu nombre. Amén. Muy buenos días. Os espero mañana, jueves. Manteneos bendecibles.